Un avión completamente destruido y la vida de al menos 71 pasajeros cegada en medio de un inexplicable accidente. Antes de saludar a todas las autoridades presentes aquí hoy, quiero expresar mi tristeza por el terrible incidente que causó la muerte del equipo de fútbol y muchas personas que acompañaban al equipo desde Chapecó. Cuando esto ocurrió temprano esta mañana, es extremadamente triste. El sueño truncado del equipo brasileño chapecoense, que desde Bolivia venía a Colombia a jugar la final de la Copa Suramericana de Fútbol. Todos han puesto la confianza en Dios. Las cosas deben ser mejores para nosotros. Nuestro chapecoense tiene que seguir. Es muy difícil, muy difícil hablar. No puedo hablar. No tengo más opciones. No sé qué más puedo decir. Un vuelo que nunca aterrizó y que dejó para la memoria, en videos y mensajes, los últimos momentos y las últimas sonrisas de quienes murieron tras el siniestro aéreo. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, un sentido homenaje póstumo en memoria de 71 jugadores, periodistas, tripulantes y directivos del equipo chapecoense de Brasil. Reconstruimos los últimos minutos del fatídico vuelo. El director de la Policía de Colombia, el general Jorge Hernando Nieto, entrega el último reporte de las labores de rescate y analiza las razones que pudieron haber causado el trágico accidente. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. Luto en el mundo del fútbol y en el mundo del periodismo. La noticia, el desconsuelo, la desazón, la tristeza y la angustia que hoy sufren las familias de los 70 tripulantes y pasajeros que según el gobierno colombiano murieron luego de que el vuelo en el que venían desde Bolivia hacia Colombia se precipitara a tierra y chocara contra un cerro, pocos minutos antes de aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, ubicado en Antioquia. La noticia, una alegría que terminó convertida en tragedia. El avión de la aerolínea Lamia transportaba periodistas, jugadores de fútbol y directivos del equipo brasileño chapecoense. Ellos venían a la ciudad de Medellín para disputar la final de la Copa Suramericana con el Atlético Nacional. El punto clave de esta noticia, las labores de rescate ya han finalizado. Las autoridades en este momento no han podido establecer con exactitud el número de personas que iban a bordo de la aeronave. Asimismo, las hipótesis frente a lo que pudo haber sucedido tampoco son exactas. Mientras tanto, adquiere fuerza la versión de que un posible daño eléctrico en el avión habría ocasionado esta triste catástrofe. Vai começar a viagem para Colômbia aí, ó. Dia a dia, Caduzinho, Tal vez poco habían dormido. Pra onde, Cadu? La emoción no lo permitía y no era para menos. Disputarían su primera final internacional. Antes de partir a la ciudad de Medellín, Felipe Machado registró en su teléfono móvil el momento y presentó a algunos de sus compañeros a la hinchada, que lo seguía a través de las redes sociales. Bora! Como Felipe, Alan Ruschel hizo lo propio. Era evidente la alegría en los jugadores del modesto pero heroico chapecoense, o como le llamaban en el gigante suramericano, el Huracán del Oeste. Sin embargo, ese regocijo que quedó registrado en estas imágenes se convertiría en tristeza, no solo para 76 familias, embargaría de luto al fútbol mundial. El avión CP-2933 de la aerolínea boliviana Lamia, con 81 pasajeros, partió de la Sierra Bolivia y 3 horas después comenzó a hacer circuitos entre las localidades de La Unión y Abejorral, en el oriente de Antioquia. Los radares así lo demostraron. 20 minutos después, a las 9:36 comenzó la emergencia y el avión descendió a 24.900 pies de altura. A las 9:48 bajó 21.000 pies y 2 minutos más tarde alcanzó a recuperar la altura. Llegó a los 25.000 pies. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, a las 9:55 descendió a los 15.550 pies
y como si fuera en caída libre, chocó contra Cerro Gordo, tan solo 5 minutos antes de su destino. Tanto la aeronave tenía todas las reglas de vuelo autorizadas. Estamos hablando de aeronavegabilidad aprobado, tenían permiso de salida de Bolivia, permiso de entrada a a Colombia. Luego también los tripulantes estaban con sus licencias en orden. Desde el mismo instante en que se escuchó el fuerte impacto, se iniciaron las labores de rescate. La movilización empezó con campesinos y siguió con policía y fuerza aérea, además de la defensa civil. Esta noticia la recibimos en la mañana, es muy triste. La verdad, nosotros nunca esperamos esta noticia. Nosotros estamos reunidos aquí en la sede de Chapecoense, recibiendo todo lo que tiene que ver con los involucrados de Chapecoense, que amaban Chapecoense, que soportaban Chapecoense. No hay nada como esta noticia. Esto es muy difícil. Sigo pensando que esto no es real. Pasaron las horas y el mundo conoció la magnitud de la tragedia. 71 muertos, entre jugadores, dirigentes, periodistas y tripulación, y milagrosamente 6 sobrevivientes. Había uno que cogía la argolla de matrimonio y llamaba a la familia. ¿Qué más decían? Que la hija, que la mujer. ¿Y la mujer qué decía? No, la señora hablaba español, esa sí nos daba tranquilidad. El primer reporte confirmó que el avión había reportado fallas eléctricas ante la torre de control de José María Córdoba en Río Negro. Hablé con el coordinador de transporte de Bolivia porque pues estamos tranquilos de que la investigación salga como deba salir. Por lo pronto no les puedo decir nada de lo que sucedió en aire, solo que lo que nos reportan es que se siguieron los protocolos al pie de la letra, pero la investigación dirá exactamente. Se siguieron los protocolos establecidos, todos los protocolos, pero no te puedo adelantar hasta que la investigación no se dé. Estamos tranquilos que los protocolos se siguieron. El llamado Huracán del Oeste fue fundado en 1973 en Chapecó, un municipio brasileño de apenas 210.000 habitantes que está situado en el estado de Santa Catarina. Con una hinchada pequeña, pero fiel, se había convertido en el David de muchos Goliat en el continente americano. Hoy el club pide al mundo recordar a sus jugadores con este video, como lo que son verdaderos guerreros, héroes del balompié suramericano. Definitivamente una tragedia que enluta hoy no solamente al continente americano, sino al resto del mundo periodístico y del mundo futbolístico. Hoy hemos querido invitar al capitán Jaime Hernández Sierra, él es presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, es piloto profesional y lidera la Cumbre Mundial de Pilotos sobre Seguridad Aeronáutica. Capitán, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Jefferson, buenas noches, es un placer estar con ustedes. Pues capitán, hoy con esta noticia, usted es una de las personas que más conoce en Colombia y ha analizado también desde diversas ópticas este tipo de accidentes. A su juicio y de acuerdo a la experiencia que usted tiene como piloto y la poca información que hasta ahora se conoce, por lo menos la información precisa sobre lo que sucedió el día de ayer, en la noche de ayer, ¿con cuál hipótesis usted en este momento se casa? ¿Qué cree usted que pudo haber sucedido? Bueno, Jefferson, pues inicialmente le diría que no nos casamos con ninguna hipótesis aún. Un accidente aéreo se genera horas antes, días antes, semanas antes, inclusive años, por políticas inadecuadas, políticas inseguras, por costumbres a la hora de operar un avión. Entonces el accidente es el resultado de una serie de eslabones que llevan a que ocurra. Se especula mucho sobre el combustible, es una posibilidad entre mil. Estamos hablando que una aeronave cuando realiza un vuelo
tiene que planificar su combustible del origen al destino, de ahí volar, estar en capacidad de volar del destino al alterno y llegar al alterno y sostener aproximadamente 30 minutos en caso de que esté cerrado. Por lo tanto, estaríamos hablando que ese avión debería llevar mucho más combustible y no sería lógico que se le acabara el combustible en ese punto. Sin embargo, no significa que no haya sido así. Lo que quiero decir es que todas las posibilidades están abiertas. De verdad hay muchas hipótesis, pero muy poca información. Yo creo que en el transcurso de los días, con el informe preliminar que la Náutica Civil expida, tendremos más luces y podemos empezar a buscar causas probables. Capitán, es evidente que no tenemos una hipótesis clara, pero me gustaría que analizáramos, por ejemplo, esas primeras versiones que indican que habría sido posiblemente un error en el cálculo del combustible. Cuando un avión, está volando, específicamente, ¿quién controla que ese avión realmente tenga la cantidad de combustible necesario para llegar a su destino? ¿Cuáles son las políticas en ese sentido? Bueno, eso ocurre durante la planeación del vuelo. Cuando se va a desarrollar un vuelo, se tiene en cuenta obviamente la distancia y se traduce a tiempo. Por lo tanto, ya está calculado cuánto es el consumo del avión por hora de vuelo. De ahí se saca el combustible que se necesita, más el combustible adicional que por regulación, como les acabo de explicar, se debe adicionar. No solamente se tiene en cuenta el combustible del origen-destino, tiene que haber garantizado el combustible para volar un alterno en caso de que no se pueda aterrizar. Fíjese que en los últimos días, con los problemas que tuvimos en Bogotá, muchas aeronaves que venían hacia Bogotá tuvieron que irse a su aeropuerto alterno. Entonces, en la planificación del vuelo se calcula el combustible suficiente para poder desviarse a otro aeropuerto en caso de que el aeropuerto destino o el aeropuerto donde se tiene la intención de aterrizar no suceda. Y en este caso, estamos hablando que la aeronave voló de Santa Cruz de la Sierra a Río Negro y no sostuvo por mucho tiempo y debería tener el combustible reglamentario para irse a su alterno y sostener. Entonces, hasta que las cajas negras que ya fueron encontradas no nos den más luces, pues la hipótesis del combustible es una hipótesis como cualquier otra. Capitán, ese punto es bastante importante. En las últimas horas conocimos que ya las autoridades tienen en su poder esas cajas negras de este avión que finalmente terminó siniestrado. Una de las, hipótesis que están manejando, y quiero que veamos este informe antes de continuar con usted, dice que posiblemente también pudo haber existido algún error por parte del piloto. Es decir, que quien piloteaba esta aeronave no entregó la información precisa a los controladores para que ellos le permitieran aterrizar de emergencia y no de manera prioritaria como, según algunas voces, lo han asegurado. Veamos cuáles son las hipótesis que se manejan hasta este momento, sobre lo que pudo haber sucedido con este avión que sufrió un accidente en las últimas horas. La tragedia que hoy enluta al deporte mundial pudo haberle sucedido a otros futbolistas que semanas atrás también viajaron en el CP 2933 de la aerolínea Lamia. Las selecciones de Argentina, Bolivia y Venezuela utilizaron los servicios de esta empresa, así como clubes de fútbol como Nacional de Medellín, por lo cual el director general de la Aeronáutica Civil de Bolivia, César Varela, ha asegurado que la nave despegó del país en perfectas condiciones. Estaba absolutamente todo en orden para que se realice este mencionado vuelo. Sin embargo, apenas inician las investigaciones sobre la causa del accidente, pero por lo observado en terreno, las autoridades ya tienen pistas sobre lo que habría sucedido. Una de las hipótesis es la falta de combustible. Las causas reales que van muy orientadas hacia el tema de posiblemente combustible. Llegamos desde la 1 de la mañana, hemos permanecido aquí todo el tiempo. Igualmente, la orden del señor presidente fue priorizar, cuando tuvo conocimiento de que había sobrevivientes, priorizar la posible salvación de estas personas. Minutos antes del siniestro, la tripulación había pedido prioridad de aterrizaje en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Aunque el permiso fue concedido, el vuelo dio algunas vueltas antes de estrellarse frente al Cerro El Gordo. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, cuando la aeronave estaba a tan solo 50 kilómetros de distancia de la pista, se recibió una alerta por posibles fallos eléctricos. El plan de vuelo está directamente de Virubiru
Santa Cruz de la Sierra a Río Negro. Lo que haya pasado anteriormente, si hubo abastecimiento, si hubo otros vuelos, si hubo otros destinos, no aparecen reportados ni son de nuestra incumbencia. Otra versión señala que la aeronave no aterrizó de inmediato porque otro avión de una aerolínea colombiana se había declarado en emergencia. Sin embargo, a través de un comunicado, la empresa Viva Colombia señaló que aunque sí es cierto que un vuelo que cubría la ruta Bogotá-San Andrés tuvo que aterrizar en Río Negro, este nunca se declaró en emergencia.